Bienvenidos, bienvenidas, listos para explorar el día de hoy. Hoy vamos a viajar lejos. Ustedes más, nosotros estamos más cerquita, pero aún así está lejos. A donde vamos a viajar el día de hoy. Regresamos, continuamos practicando. Esta va a ser una meditación, 50% de atención a lo que digo, a lo que ven y 50% en el cuerpo. Más importante, qué sucede adentro de nosotros y en la mente. Vamos a explorar, qué mejor explorar y practicar. 50% de atención en sus sensaciones corporales y la respiración y 50 o 40% con lo que digo. Es más que suficiente para entenderme. ¿Qué reacciones tiene la mente con lo que escucha? Investigamos con curiosidad. ¿Listos? Y bueno, mi querida familia, comparto la pantalla para mostrar respeto, recordar a todos nuestros maestros y al maestro de nuestros maestros. A ver, ya está por aquí, ya se ve. Bien, mi querida familia. Recuerdo a todos nuestros maestros, el venerable Kamsachara, Sayadaw-ji, Unandamala, a todos sus maestros y todos generaciones y generaciones, siglos y siglos hacia atrás hasta llegar al Buda. Y juntos, quien venga por primera vez puede solamente leer lo que vamos a recitar en Pali, que es el idioma que hablaba el Buda. Significa homenaje al sublime, al victorioso, sobre la negatividad mental y la ignorancia, al completamente iluminado. Así se le refiere al Buda. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bien, gratitud para todos nuestros maestros. Y bien, entonces paro de compartir la pantalla y vamos a comenzar entonces con la exploración del día de hoy. Si todos estamos listos, cinturones de seguridad puestos y vamos a viajar un poquito, ya verán a dónde vamos a ir. Entonces, estamos explorando las bendiciones del Mangala Sutta 38 que dio el Buda y continuamos con la siguiente. Y esta es simple, una sola palabra, la paciencia. La paciencia es una gran bendición, dijo el Buda. ¿Sí será? ¿Será cierto? ¿Por qué? Piénsenlo, pensémoslo, y ahorita vamos a explicar qué es lo que dicen los maestros. Recordando que venimos de la bendición de la semana pasada fue escuchar el Dhamma o escuchar la enseñanza o contemplar la naturaleza en el momento adecuado. Después el Buda dice la paciencia. Entonces, justamente es curioso por qué primero pone escuchar el Dhamma y después da la bendición de la paciencia. Recordemos que todas estas bendiciones están acomodadas para un desarrollo interior. Entonces, el siguiente paso, después de escuchar, así como estamos hoy reunidos a muy buen tiempo para ustedes, buen tiempo para nosotros. Estamos escuchando cómo funciona la naturaleza y contemplando. Entonces, necesitamos paciencia. Miren cuánto tiempo llevamos. Cuando queremos llegar a detalle, se necesita tiempo y necesitamos comprender. ¿Y por qué sucede eso? Es que el Dhamma describe el universo, y mi querida familia, el universo es grande. El universo interior, el universo de nuestra mente, aquello que percibe el universo exterior, y el universo físico, ya lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. El Buda también habló de la materia, cómo se relaciona nuestro cuerpo con nuestra mente y las cosas que tenemos alrededor, cómo es que se relacionan también con nuestra mente, y etcétera, etcétera. Las ideas y las relaciones que establecemos con la materia exterior, el cuerpo de los demás, cuando lo vemos, etcétera, etcétera. Entonces, ya que el universo es muy grande y profundo, para explorarlo y entenderlo se necesita paciencia. Por eso es que el Buda, después de la bendición de la semana pasada, nos invita a que desarrollemos esta estabilidad. No es algo, todos ya traemos algo, ya lo practicamos en el pasado, sea en esta vida, la experiencia que hemos tenido o previamente, ya sabemos que la naturaleza es más grande de la experiencia directa.
Entonces, todos ya tenemos cierto nivel de paciencia, pero la paciencia es un músculo, es algo que se puede desarrollar. Y afortunadamente, los maestros también dejaron herramientas para saberlo hacer conscientemente. Entonces, mi querida familia, vale la pena dedicarnos a esto porque lo que está en juego es nuestra felicidad y la liberación de todo sufrimiento. Entonces, creo que vale la pena que desarrollemos a esta temperanza para continuar continuamente atendiendo y tener paciencia, recordando que la enseñanza es profunda. Yo se los digo después de décadas de estarlo escuchando y uno nunca deja de sorprenderse. Afortunadamente es bella, como dijo el Buda, es bella al principio, a la mitad y al final. Entonces seguimos explorando, paciencia para todos y bueno, vamos a explorar qué significa esta bendición, por qué el Buda la dijo en este momento, qué significa, van a ver que tiene implicaciones como todas las exploraciones que hemos ido haciendo mucho más profundas que lo evidente. Entonces, como me encanta empezar, comenzamos con la etimología. Entonces, les cuento una historia personal. Cuando estaba jovencito y iba a la prepa, este, hubo dos materias que me fascinaron, pero creo que la que más me gustó probablemente fue etimología. Etimología y biología fue lo que más me llamó la atención de lo que tuve contacto en la prepa. Pero etimología me tocó profundamente en mi vida. Entonces, el hecho de poder entender cuál es el significado de las palabras y por qué las utilizamos, cuál es la raíz de las palabras que decimos y con qué prefijos y sufijos se asocian para convertir de una sola raíz, ¡frum! Salen un montón de palabras y se me hace fascinante. Entonces, desde ese entonces, he tenido de vez en cuando el hábito de pensar en una palabra e intentar, nomás por cómo suena, sentir una lógica, intentar saber qué significa esa palabra, de dónde viene, qué raíz tiene, con qué otras palabras está relacionado. Y ante la palabra paciencia, cuando hacía esos ejercicios que estaba jovencito, empecé a pensar, paciencia, 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 paciencia. Oye, ¿no será el significado de la palabra paciencia, no será la ciencia de tener paz? Que cuadra, ¿no? Un poquito. Paciencia, paz, ciencia, la ciencia de tener paz. Bueno, con esa me quedé ahí. Después ya cuando entré a los diccionarios etimológicos y tal, tuve más sorpresas, pero bueno, con esa me quedé. Sigo haciendo ese ejercicio y hasta la fecha me ha cuadrado. Ya verán como si ahora con la enseñanza budista, sí, creo que sí. Una etimología, no es la real, ¿eh? Pero una etimología común podría ser la ciencia de tener paz. Entonces, vamos ahora ya con la etimología de diccionario y resulta que la palabra paciencia viene del latín patientia. Pati significa sufrir. Bam. Entonces, pati significa sufrir, en pacien es el agente y sia es la cualidad de ese agente. Entonces, técnicamente, la palabra paciencia es la cualidad de aquella persona que sufre. Entonces, la palabra paciencia, podemos decir, es la cualidad de aquel que está en paz con la adversidad o hasta el sufrimiento. Podemos ver el sufrimiento que tiene un espectro muy grande. Entonces, aquella persona, la cualidad de aquella persona que puede permanecer sereno o serena de cara a la adversidad, al sufrimiento o la enfermedad. No por nada, no es coincidencia que la palabra paciente se utilice para la persona que está enferma. O dicen los doctores, no, ahorita vengo, voy a ver a mi paciente, ¿cierto? El paciente es aquella persona que está experimentando cierto tipo de disconfort o sufrimiento, enfermedad y vive con ello. Y también paciente se le refiere a una persona que tiene paciencia, aunque no esté enfermo, ¿cierto? Qué curioso, ¿no? Entonces, paciente es aquella persona que tiene la capacidad de tolerar lo displacentero. Puede estar ahí, lo sabe, sí, en el mundo existe lo displacentero y de vez en cuando nos toca para arriba y para abajo. Entonces, es esa capacidad de la persona de poder estar
sin que en su mente se disturbe con el contacto físico del dolor o con el contacto displacentero de un pensamiento o de algo que le haya sucedido exterior en una situación, economía, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta con la que empecé al principio. ¿Creen que sea necesaria esta habilidad, esta cualidad que todos poseamos, contemplando la naturaleza del mundo? Y bueno, entonces continuamos. En suma, algo de lo que hemos sentido de los maestros, a la palabra paciencia es la amplitud mental que tiene el individuo para albergar al mundo. El mundo da de todo, placentero y displacentero, y esa es su naturaleza. No es necesario, es más, es fútil pelearse con ello. Así es el mundo. Entonces, mantener esta amplitud mental, basado en esto, estuve también haciendo la meditación de hace ratito. Es eso, mi querida familia, desarrollarnos conscientemente, abrirnos y mejor aún traer sabiduría. Y para allá vamos. Entonces, yo creo que ya les he contado, hay un cuentito zen que me encanta, me encanta, me encanta. Yo creo que ya lo dije hasta en estas sesiones del miércoles, pero lo voy a repetir para si alguien no lo ha escuchado y como un dulcecito para... Dice, una cucharada de sal en un vaso de agua hace el agua intomable. La misma cucharada de sal en un lago es totalmente imperceptible. ¿Qué nos gustaría cargar como mente? ¿Una mente como un vaso de agua o como un lago? ¿Cuál de los dos nos gustaría? Siguiente pregunta, ¿cuál cargamos? ¿Qué tamaño tiene nuestra mente? La sal existe en el mundo y va a seguir cayendo. En un lago, mi querida familia, hasta una trocada o dos trocadas de sal son imperceptibles. Entonces, seguimos adelante. La capacidad de experimentar serenamente un proceso o acción displacentero que proviene de una causa ajena. Es otra descripción que dan los maestros sobre lo que es la paciencia. La capacidad de experimentar serenamente un proceso o acción displacentero que proviene de una causa ajena. Y también lo que sucede adentro. Una persona paciente va a ser entonces aquella persona que permanece estable de cara a la adversidad. ¿Sí será una bendición? Veámoslo, chequémoslo en nuestro propio proceso. Y bueno, ¿cómo es que vamos viendo cómo es que podemos desarrollar? Mi querida familia, los metales, todo tipo de metal, hay diferentes tipos de resistencia en cada uno. Pero cuando un metal se puede fortalecer y para fortalecer un metal se tiene que templar. Mi papá trabaja en la industria de la fundición de aluminio y me tocó ver de chico que a veces me decía, ¿me acompañas? Cuando me iba a los veranos a trabajar con él, me decía, vamos a llevar unos metales a templar. Y los llevábamos a un lugar donde tenían unos hornos muy grandes y metían ya el metal que querían hacer duro, lo ponían y tienen ya sus fórmulas precisas a cuántos grados y cuánto tiempo y ponen el metal a muchos grados y cuando lo sacan, ese metal ya no se puede maquinar. Mi papá lo maquinaba ese metal antes de llevarlo y una vez que salía de ahí como templado, como el cristal templado, ya no se le puede hacer nada más a lo que se templa. Mi querida familia, ese temple sucede a través del calor. Yo no sé qué tan placentero sea para el metal experimentar tales temperaturas, pero de la misma manera, mi querida familia, y no es masoquismo, un corazón y una mente se templa con el calor, con el calor de la vida. Cuando la vida nos pone a prueba y ahí es donde podemos comprobar nuestra firmeza. ¿Qué tanto o qué tan rápido nuestra mente se dobla? ¿Cómo podemos hacer para, en vez de sufrir el sufrimiento externo, que de todos modos va a seguir ahí, utilizarlo como un calor
para templarnos en el corazón, para templar nuestra mente. ¿Podemos estar más allá de eso? Mi querida familia, no estoy advocando de ninguna manera que busquemos más sufrimiento del que ya hay. Suficiente calor hay externo como para generarnos más. No es necesario. No estoy advocando a ningún tipo de martirización, masoquismo. Es sabiamente regresar a uno mismo, establecerse y cultivar el músculo de la paciencia con lo que ya hay afuera. Suficiente ruido hay. Sufrimiento, enfermedades, movimientos, cosas, cambios. Entonces, mi querida familia, a donde queremos llegar es a generar esa tolerancia, pero no solamente es fuerza, y aquí es donde se pone bien bonito. Una persona paciente por lo general, y ustedes ya me dirán, recuerden a alguien que ustedes tengan en su mente como, como un símbolo de paciencia. Por lo general, y yo no sé por qué, es cuestión de la naturaleza, se genera un cierto tipo de flexibilidad, ¿cierto? La palabra paciente, la persona paciente puede, si es necesario, hacerse a un lado y dejar pasar el tumulto. No le cuesta trabajo. Esa flexibilidad genera suavidad y una apertura de mente. Nos damos cuenta, esto lo puse aquí justamente al estar preparando las ideas para compartirles, para que tengamos claro que la paciencia, a pesar de que nos estamos templando nuestro corazón y mente, a donde nos está llevando es a la flexibilidad, a la suavidad y a la apertura. Palabras que cuando estuve armando estas frases empezaron a llegar a la mente. Paciencia, tolerancia, ¿sí? ¿Empatan? ¿Son amigos? Sí. Serenidad. ¿Son amigos la paciencia y la serenidad? ¿Serán primitos? Calma, perseverancia, fuerza. Y hay una palabra que es donde está el oro, madurez. ¿Ustedes creen que la paciencia sea un símbolo de madurez? ¿O la impaciencia un símbolo de inmadurez? ¿Una persona inmadura será paciente? A ver, ¿una persona madura se tenderá a ser paciente? ¿Qué nos hace maduros? La experiencia, ¿cierto? Esa experiencia es el calor de la vida. Vamos entendiendo y una persona que quiere entender empieza a generar esta experiencia, madurez, y entonces creo que están relacionadas. Hasta aquí vamos bien, todo coincidimos. Yo ya los voy viendo que varios los veo. Ah, sí, sí, estamos. Enciendan su camarita, queridos, queridas. De verdad, me ayuda muchísimo estar en contacto y recordando que este medio tiene sus límites. Entonces, mientras más nos veamos, mejor. Más vamos a estar, voy a saber dónde estamos con la información. Bien, entonces, ir más allá de las dificultades y adversidades cultivando templanza. Es una palabra que no utilizo muy a menudo, pero se me hace bellísima. ¿No se les hace bonita? Templanza. Esa templanza también de temperamento, ¿cierto? De estar templados. Mm. Ahora, dentro de estas cualidades, la tolerancia, serenidad, calma, perseverancia, fuerza, madurez y templanza, el mejor ingrediente que puede acompañarlo a todos ellos va a ser y es la sabiduría. Cuando esa paciencia no está solamente porque lo tolero o porque lo aguanto, que la palabra tolerancia viene de ello, de soportar, no solamente soportar, sino fluyo con ello porque entiendo lo que es posible y no es posible hacer. Claramente lo tenemos y estamos en paz con ello. Esa paciencia, mi querida familia, is the top, es el tope. Y hay una frase que me encanta, que yo creo que todos hemos escuchado, comparto la pantalla y vamos. Bien, del teólogo norteamericano Reinhold Niebuhr, que esta frase se le ha adjudicado a muchas personas a través de la historia, pero tal parece hasta donde he llegado con la investigación que fue este señor, y dijo, necesitamos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar,
valor para cambiar las cosas que podemos y sabiduría para entender la diferencia. Mi querida familia, esta frase es así, yo creo que es y seguirá siendo oro de mantenerla cerca. Serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Valor y fuerza para cambiar las cosas que sí podemos. Entereza, esfuerzo, dinamismo e inspiración, hacerlo. Entusiasmo y sabiduría para entender la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que no. En esta última frase, mi querida familia, reside la clave de todo. Esta cualidad, mi querida familia, la de tener paciencia, afortunadamente es algo que se puede entrenar. La paciencia es un músculo. Entonces, ya vimos que es un símbolo de madurez. Todos nacemos ya con algo, pero no es una cualidad intrínseca de los seres, desafortunadamente. Entonces, lo mejor que podemos hacer es cultivarla conscientemente. O sea, en pocas palabras, cultivarse a uno mismo, a la sabiduría y esa templanza, es madurar conscientemente. La experiencia de la vida nos va a hacer madurar naturalmente. Querramos o no, vamos a ir madurando. Una persona, conforme gana años, gana madurez. Ojo, madurez tampoco es sinónimo, no es sinónimo de sabiduría. Y es aquí lo importante de tener paciencia, de seguir explorando cómo funciona la naturaleza dentro de nosotros y afuera, dándonos estos tiempos de estudiar conscientemente, a ver qué vamos a explorar, qué puedo leer, cómo puedo continuar a mi mente alimentada y activa, dinámica. Tomar un tema por semana. Llega el domingo y el domingo pienso, digo, por darle estructura, realmente domingo, lunes, martes son solo conceptualizaciones, ¿cierto? El sol nomás sale y se mete, es lo único que pasa. Una vez les cuento, en un monasterio había un monje con el que nunca hablaba, era muy callado y siempre estaba y lo veía caminando en las mañanas y pasaba por enfrente. Yo estaba meditando, meditaba y nunca lo veía, un monje ya grande. Yo creo, bueno, no muy grande, pues, pero yo creo que sí tenía ya cerca de los 70, así. 60 y algo, y pasaron meses y estuvimos ahí y no hablábamos, no habíamos tenido contacto, pero un día yo venía caminando, iba hacia la sala de meditación y viene el monje, nos tocó vernos de frente, se acerca conmigo con una cara, con una luz muy cuasi infantil y me dice, lunes, martes, domingo, no existen. Entonces nomás me dejó así y después caminó y se fue y me dejó nomás con eso. Yo venía en un espacio y nomás me dejó una explosión interior y efectivamente lunes, martes, domingo no existen, son solamente convenciones que hemos tomado para darle sentido al tiempo. Pero bueno, algo que sí funciona muy bien desde el domingo es pensar en un tema. Esta semana, ¿qué palabra? Por ejemplo, lo estamos haciendo los miércoles. Paciencia, ¿qué es? ¿Cómo realmente la tengo? ¿Cuánta tengo? ¿Dónde está? Investigar un tema que tomemos y esto mantiene a nuestra mente dinámica, inspirada, activa, y eso, mi querida familia, conforme vayamos envejeciendo, es lo mejor la mejor gimnasia que podemos hacer para nuestro bienestar mental, mantener a nuestra mente activa, investigando e inspirada. Entonces, lo que queremos hacer es madurar, tomar nuestra madurez en nuestras manos y conscientemente llevarla a cabo. El Dalai Lama dice, muchas personas piensan que la paciencia es un símbolo de debilidad. Yo creo que eso es incorrecto. Es la ira la que es un símbolo de debilidad, mientras que la paciencia es un símbolo de fortaleza. Y la pregunta es, mi querida familia, ¿qué será qué es más fácil hacer? ¿Enojarse o ser paciente? A ver, me gustaría verles la cara. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Enojarse o ser paciente? El Dalai Lama, cuando ha dicho esta frase, después ha hecho la invitación, ha hecho esta pregunta. ¿Lo han probado? ¿Lo hemos probado? A menudo, mi querida familia, y para quitar toda noción equivocada, a menudo a una persona paciente, desafortunadamente en nuestra cultura, se le considera como bonachón, paciente, que todo aguanta, y a veces las personas abusan de esa cualidad. Esa cualidad
Cuando la vemos por lo que es, no, para nada es una debilidad. Entonces necesitamos reivindicar a la palabra y su verdadero significado y entender la fortaleza y lo difícil que es. Enojarse, aparentemente, en nuestra cultura o en la cultura, en el mundo más bien, porque sucede en todos lados, aparentemente el que más grita o el que más manotea es el que tiene más fuerza. No, mi querida familia. No todo lo que brilla es oro. La realidad, las cosas no son como aparentan. Pareciera que el que grita y el que pelea es más fuerte, ¿cierto? Adentro, en la realidad, el Dalai Lama cree que esto es incorrecto, creer que la paciencia es un símbolo de debilidad. Es la ira lo que verdaderamente es lo que simboliza la debilidad en una persona, su debilidad y fragilidad mental, para que tan pronto con tan poco, haya roto el balance, para decidir hacerse daño a sí mismo y echarle a perder el pastel a todas las personas alrededor de él o de ella. Si sucede eso, estamos conscientes, nos ha pasado. Nosotros, yo le he echado a perder desafortunadamente el pastel a las personas alrededor cuando no tenemos cuidado de la mente. Entonces, continuando con esto, mi querida familia, ¿por qué vamos viendo desde dónde lo dice esto el Dalai Lama? Porque pues una cosa es, no sé qué tanto lo conozcamos o conozcamos de su historia. Una cosa es decirlo como que nomás lo dijo él o ver desde dónde lo dice tomando cuenta, dando un vistazo a su vida. Y bueno, es aquí donde vamos a hacer un pequeño viajecito. Y el día de hoy, mi querida familia, nos vamos a ir hasta los Himalayas. Como les decía, un poquito más lejos para ustedes, pero aún así, aquí en Macao, si quisiéramos ir a los Himalayas, está lejos, ¿eh? Se necesita. Entonces, imagínense que llegamos al corazón de los Himalayas y por ahí en los años 30, cerca de, este es el Potala, el Palacio Potala en Lhasa, cerca de ahí, bueno, cerca de acuerdo a las distancias en China, que lo que se dice cerca son kilómetros y kilómetros y kilómetros, en el norte del Tíbet nació un niñito con el que le dieron el nombre de Tenzin Gyatso, quien después fue reconocido como el Dalai Lama, que sigue vivo afortunadamente y ha enseñado para miles y millones de personas. El Dalai Lama es un bodhisattva. Un bodhisattva es aquella persona que pues pone su iluminación para ayudar a todos los seres a que se liberen del sufrimiento. No se ilumina hasta que todos los seres se iluminen. Ese es el trabajo de un bodhisattva. Entonces, un héroe está trabajando para que todos cultivemos sabiduría. Cuando la enseñanza, todo cómo funciona la naturaleza desaparece en el mundo, llegan y la vuelven a revelar, vuelven a echar a andar la rueda del Dhamma, lo que hizo Siddhartha Gautama hace 2500 años. Y bueno, voy rápido con su historia. Nació, creció en Tíbet y eventualmente cuando estaba jovencito, los chinos empezaban a llegar con visitas. Al principio todo era muy cordial, pero tuvieron varias charlas, estuvo en Beijing, pero al final de la charla, el Dalai Lama se dio cuenta de las intenciones que tenían los chinos. Entonces él se va, a pesar del buen viaje que tuvieron esa vez, estaban hablando de progreso, pero eventualmente los chinos decidieron tomar esa parte, toda esa parte roja es lo que es el Tíbet. Ya tenían todo el plan, desafortunadamente, para deshacerse del Dalai Lama. Llegan y entonces en el 59, cuando estaban a punto de apoderarse de todos esos que van ahí en los caballos son monjes y se disfrazaron, consiguieron uniformes militares. Entonces se quitaron los hábitos temporalmente, se disfrazaron de militares y fue la única manera, por muy poquito, alcanzan a salvarlos, salen en la noche y tuvieron que cruzar los Himalayas. Imagínense nomás, estaban aquí en Lhasa y cruzaron hacia el lado de Nepal para cruzar toda esta cordillera, lo que separa Nepal y el Tíbet, cruzarlo eso,
fue así una hazaña increíble, total, que llega, cruza, llega a la India y ahora eventualmente quedó como refugiado, que es donde vive. Me tocó conocerlo en el 2006, creo, por ahí, en Dharamsala. Y si alguien gusta ver cómo sucedió toda la historia, hay una película que está adaptada para la pantalla, claro, tiene que ser así como que algo más comercial, pero está basado en hechos reales. Se llama Kundun, se las recomiendo, se ve cómo crece el Dalai Lama y se ve todo el conflicto, cómo se generó. Pero bueno, el punto al que voy, mi querida familia, imagínense el Dalai Lama cuando ya llega a la India y pierde absolutamente todo. Él continuó dirigiendo lo más que pudo desde Dharamsala, apoyando, y lo ha seguido haciendo de esa manera. Eventualmente soltó el cargo político. Este es Dharamsala, también es frillito, cuando se pone muy caliente en la India, en el sur, lo mejor que uno puede hacer es ir para allá, y ahí hay un centro de meditación Vipassana de Goenkaji. Ahí fue donde también hicimos retiros, y es un oasis en las montañas en los tiempos de calor. Entonces, hablando de la paciencia, mi querida familia, y aquí es a donde llegamos, escuchamos la frase del Dalai Lama, ¿cierto? Que dijo que a menudo la paciencia se ve como debilidad y la ira como fortaleza, y él cree que no es eso. Él es el que está diciendo eso. Él es el que está hablando de la paciencia, que después de haberlo perdido todo, monasterios, libros, enseñanzas, su gente y su país entero, y todos los maltratos, aún así, imagínense el nivel de paciencia que él ha logrado desarrollar interiormente, como para no solamente tenerle paciencia a los perpetradores del sufrimiento, sino continuar con una práctica compasiva ante ellos. Es tiempo donde él sigue diciendo que como individuos no tiene nada en contra de ninguno de los militares que aún siguen ocupando el Tíbet. Estos seres sufren y gozan igual que todos nosotros y tienen el mismo derecho a ser felices. Desde ahí, mi querida familia, es que el Dalai Lama habla de paciencia. No solamente tolerar las vicisitudes del mundo, sino generar compasión, porque sabe que no saben lo que hacen. Él claramente sabe. ¿Cómo se le puede culpar a una persona que no sabe lo que está haciendo? Imbuida en la avaricia, en la ignorancia. Y lo ha continuado, no lo hizo solamente un día, lo ha hecho por décadas. Y sigue mandándoles las mejores bendiciones. Mi pregunta es, mi querida familia, si un ser humano como todos nosotros, porque eso es lo que es cuando al Dalai Lama se le pregunta, oiga maestro, usted es la reencarnación, le dice, antes de que sea una reencarnación, yo soy un ser humano que busca la liberación del sufrimiento y la felicidad como todos. Después de haber vivido todo eso y sigue sucediendo hasta ahora, un ser humano como nosotros lo ha logrado. ¿Qué podemos decir de lo que nos desespera? ¿Qué podemos decir de lo que me quejo y me pongo solamente yo? Mi querida familia, nuestro potencial es grande. Y afortunadamente están los maestros aquí para decirnos cómo le hacen. Es posible, y de ese espacio que estaba hablando desde el principio de la meditación, existe adentro. Todo depende del enfoque que tenemos. Nuestra mente se convierte en lo que se enfoca. O nos enfocamos en el espacio interior y soltamos, o cualquier niñez, ¿cómo se dice? Niñería, nos puede echar a perder el día, la mente, y le podemos echar a perder el ambiente alrededor de nosotros. Entonces, mi querida familia, les recomiendo que mantengamos, yo tengo una foto aquí del Dalai Lama en el altarcito. Mantengámoslo cerca a los maestros para que nos haga un recordatorio y nos ayude a recobrar perspectiva, amplitud. Vamos tocando un poquito el momento presente. ¿Cómo estamos? ¿Qué hace nuestra mente con lo que escucha?
¿Qué potencial tenemos y dónde me engancho? ¿En dónde truena mi mente? Hay trabajo por hacer, mi querida familia. Se los digo por mí. Hay trabajo por hacer, pero el potencial es grande. Mm. Tocamos base con el cuerpo, respiramos. 50% de atención afuera y 50% siempre con nosotros. No nos podemos abandonar. Una casa abandonada se cae. Si yo me abandono a mí adentro, se cae. Bien, mi querida familia. ¿Todo mundo bene? ¿Todo mundo bene? ¿Qué tal el viajecito que hicimos? Un poquito fuerte, pero bueno, es necesario verlo, pero principalmente para sacar, extraer inspiración y reconocer nuestro potencial humano. Se puede, hasta en esas condiciones. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, vamos hablando ahora de la metodología, cómo acrecentar nuestra capacidad de ser pacientes, de ser tolerantes o yo uso esa frase conmigo de no tronar. ¿Dónde trueno? A ver, mente, ¿dónde truenas? ¿Tronaste por eso? No, hombre, a veces da hasta pena cuando uno contempla. Da pena ver con lo que truena uno. Híjole, mano. Entonces, necesitamos perspectiva. Les recomiendo imprimir una foto del Dalai Lama y como un ser, una inspiración de un ser humano. Olvídense de si budista o lo que sea, como un ser humano que ha podido sobreponerse a toda esa adversidad y aún así, no solamente ser paciente, brindar compasión a los opresores. Es verdaderamente, a veces es, no sé, es inconmensurable. Entonces, ¿cómo desarrollar esa madurez conscientemente? Ya habíamos visto que la negatividad mental tiene tres profundidades, ¿cierto? La negatividad que sacamos a través de nuestra boca y cuerpo, cuando hacemos una gesticulación agresiva o se golpea a alguien o se le arrebata algo a alguien o se dicen malas palabras ofensivas, divisivas, etcétera. Ese sería el primer nivel, el más exterior, el de afuera, el más evidente, que sería cuando nuestra voz y nuestro cuerpo reflejan impaciencia o ira, ¿cierto? Ese es el primer nivel, el más fácil de cuidar. Después está el mental, que toda palabra y todo movimiento físico surgió de un pensamiento, ¿cierto? Seamos conscientes del pensamiento o no, la mente pensó qué palabra decir, qué palabras poner juntas, con qué tono y cuánta energía le mandó al cuerpo para que lo dijera. Todo está fundamentado en pensamientos. Ese es el segundo nivel de negatividad, el más importante, donde, bueno, el segundo más importante, porque todavía está el otro, el segundo donde surge la negatividad, que nosotros podemos, a pesar de que pensemos mal, es probable no decir la mala palabra, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha sucedido una ofensa, la mente la ha pensado, pero no la dijo el cuerpo y no se actuó, digo, no la dijo la voz o no lo actuó el cuerpo. Hay otro tipo de negatividad que es el que se tiene que atender, es el que estos pensamientos no surjan. Les digo esto muy rápido porque ya lo habíamos visto antes. Una disculpa para quien viene de hace poquito, pero bueno, estas tres niveles de impureza mental surge y después está el otro, el más difícil de sacar, que es la raíz, o sea, la capacidad que tenemos como seres humanos de enojarnos. Oye, de veras, ¿por qué tengo capacidad? ¿Por qué adentro de esto? ¿Por qué esto que habla y se mueve y piensa se puede enojar? ¿Por qué? ¿Por qué se enoja esto? Es por ese potencial latente, la capacidad que tenemos, que mientras que no saquemos de raíz esa posibilidad que tenemos de impacientarnos, van a seguir surgiendo pensamientos negativos y si no logramos detenerlos ahí solamente en pensamiento, eventualmente va a salir la ofensa o la divisividad, la mala onda a través de la boca o hasta del cuerpo. Entonces, mi querida familia, para cada uno de estos niveles, ya lo vimos previamente,
Hay prácticas que los maestros dejaron claras. Lo primero es sila. Practicamos los preceptos básicos. No matamos ni dañamos a nadie. No tomamos nada que no se nos haya sido dado. Respetamos a nuestra pareja y las parejas de los demás, a los menores y a las personas que aún están bajo el cuidado de otro, y utilizamos nuestra palabra para unificar de una manera gentil y de una manera útil. Y que sea mejor de bienestar en vez de hacerle mal a otra persona. Entonces, mantener los 5 preceptos básicos, que ya los hemos visto. Invitados los domingos a las 6 de la mañana, tiempo de México, nos reunimos para tomarlos y renovar nuestro entrenamiento. Quien guste, meditamos un poquito, tomamos los entrenamientos y después tenemos a sesión de preguntas de la práctica. Entonces, de esa manera, con Sila podemos purificar nuestras acciones nocivas o de impaciencia, aversivas, que hacen nuestro cuerpo y nuestra boca. Después, para purificar los pensamientos negativos, es donde entra la meditación. Es donde empezamos conscientemente, pausar, tomar espacio, revisar en cuanto surge una reacción mental nociva, impaciencia, ira, en este caso que es el tema que estamos viendo, deseo, etcétera, la ponemos en cuarentena y no dejamos que crezca y encontramos maneras de balancearlo. ¿Cómo? Reconociendo en dónde me estoy enganchando y ahí suelto. No vale la pena, traemos sabiduría. O sea, a nivel mental estamos purificando la negatividad. La impureza mental surge y la purificamos ahí. El segundo nivel de purificación va a ser la práctica de la meditación. Volver a estos momentos a uno mismo, lo que hicimos hace rato y se los recomiendo todos los días, varias veces. Pauso, vuelvo al cuerpo, sensaciones corporales, cómo está la mente, reconozco, suelto si es negatividad, si es positividad la incentivo y vuelvo al centro. Y con una sola respiración, con volver, todo eso eventualmente con la práctica sucede casi al mismo tiempo. Entonces vuelvo, suelto, relajo, existe espacio adentro de mí más grande que las vicisitudes del mundo. Esto de todos modos va a seguir ahí. Traigo sabiduría, fortaleza para cambiar lo que sí puedo, serenidad para aceptar lo que no puedo y sabiduría para entender la diferencia. Ya vimos, cualquier frase que traigamos de sabiduría va. Entonces, eso sería para purificar el segundo nivel de impaciencia. Para purificar el tercer nivel, el que es un poquito más difícil, se practica la meditación vipassana, que significa ver la realidad tal cual es, investigar la causa del por qué me quedo enganchado y eventualmente cuando nuestra sabiduría crece tanto, 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 esa raíz se puede sacar y una persona iluminada, es cuando sucede la iluminación, aunque quiera enojarse ya no puede, aunque quiera, a ver, deja enojarme, ya no puede, ya sacó de raíz lo que generaba los pensamientos negativos y por eso ya no puede decir malo con la boca, ya no tiene pensamientos negativos. ¿Qué dice? ¿Qué negatividad? Lo único que queda, dicen nuestros maestros, si sacas todo lo negativo, queda puro positivo. Ahí está. Sila, Samadhi, Paña, podemos cultivar nuestra paciencia conscientemente. Y otra cosa bien importante, mi querida familia, los maestros dicen que la paciencia más profunda empieza con nosotros mismos. Yo había escuchado esa frase antes y decía, a ver, ¿cómo? Va otra vez, dicen los maestros. El principio de la paciencia comienza con nosotros mismos. Y efectivamente aquí, mi querida familia, recordemos que el hábito que ya ha cargado nuestra mente de molestarse o impacientarse ha estado suelto y andando por sí solo por décadas en esta vida, no más por contar esta vida, ¿cierto? Ya ha estado ahí, dejamos a la mente sola y ya creemos que hasta así somos. Es que así soy yo así soy, soy de mecha corta. Desayuno pólvora todas las mañanas, así soy. No, mi querida familia, eso puede cambiar y no nos debemos de creer nada de eso y necesitamos recordar que necesitamos ser pacientes con nosotros mismos. Ahora voy por qué. Conforme uno va contemplando nuestra propia mente, resulta que nunca abría el ático de la mente. Y cuando lo abro, me doy cuenta que hay un tiradero, negatividad, deseo, impaciencia. Es aquí donde necesitamos la mayor paciencia. Esos hábitos duraron décadas para que se generaran,
no podemos desenchufarlos en un momento. Entonces, si reconocemos que estamos molestos o impacientes, lo que necesitamos es darnos cuenta y no que nuestra mente se vaya a más negatividad, a inculparnos. Ay, otra vez me enojé. Mira, ya había jurado que no me iba a volver a enojar. Tan monje budista que soy, mira nomás qué mal monje que soy. Y pura, ahora más negatividad del otro lado. Paciencia, mi querida familia. Con nosotros mismos, reconozco objetivamente, la ira está presente. No digo, estoy enojado porque me dijiste, si decimos eso, la mente va a seguirse quemando. La ira está presente, ¿qué puedo hacer? ¿Es necesario quejarme? ¿Ayuda en algo a la situación? Háganse esa pregunta. ¿Quejarse ayuda en algo a la situación? No. ¿Va a cambiar? ¿Qué pasa cuando nos quejamos y nos impacientamos? Lo único que sucede es que empeora. No me lo crean, contemplémoslo. ¿Será útil reaccionar de esta manera? ¿Puedo cambiarlo, sí o no? Lo que puedo lo hago y lo que no, pues adelante con lo que siga. Entonces, mi querida familia, paciencia con nosotros mismos, madurez. Y algo que les recomiendo, una herramienta muy práctica, es nombrarlo. Ira, ira, ira. No se involucren en lo que nos impacientó, sino solamente en la emoción. La ira está presente. Ira, ira, ira presente. Le hacemos su etiquetado y nos movemos hacia adelante. Entonces, ¿dónde me estoy enganchando? Suelto. Y déjenme ver aquí. Entonces, mi querida familia, las sensaciones displacenteras van a cambiar. Entonces, es otra unidad de sabiduría que podemos traer. Esto también va a cambiar y sensación es solamente sensación. Por más feo que se sienta, no queda para siempre. Es solamente una sensación. Necesitamos desarrollar el músculo y seguimos para adelante. Bien, mi querida familia, por último, hay otra frase aquí que también vamos a cerrar con ello y el punto que decía, la paciencia que tiene más fuerza o la madurez que va a tener más fuerza es si la acompañamos de sabiduría, adaptabilidad, flexibilidad y sentirnos satisfechos. Mi querida familia, no quiere decir inacción y que toleremos todo lo que suceda afuera. A menudo va a ser necesario poner límites firmes, pero lo que tenemos que saber es que no estén contaminados de aversión. La aversión es el problema. No poner un límite cuando sea necesario con una persona que no se esté portando bien o que esté siendo ofensiva o que esté abusando de alguna manera. Mi querida familia, a menudo, desafortunadamente, la enseñanza se confunde con inacción. No queremos convertirnos en un saco de patatas. Queremos fluir con el mundo, ser claros con los demás para que nadie nos hagamos daño. Entonces, no estamos llamando de ninguna medida a inacción. La vida va a seguirnos mostrando de todo. Vamos a seguir teniendo contacto con el calor, el frío, el hambre, diferentes tipos de comida, lugares, y necesitamos cuidar de que la mente no se esté enganchando y quejando. No mejora la situación y lo único que hacemos es empeorar. Va a cambiar y seguimos para adelante. Entonces, cuando sea necesario, describimos las reglas del juego a los demás de una manera paciente. Utilizar esa misma paciencia para ser claros y recordar que lo que tenemos que purificar es la aversión. Por último, mi querida familia, esta palabra paciencia en pali se dice khanti, la tolerancia. Y aquí viene algo bien bonito, porque khanti es adosa. Literalmente, dosa es ira, ¿no? Aversión en todas sus maneras. Adosa es la no aversión. Khanti es esa, adosa. Entonces, mi querida familia, en realidad la paciencia es la no aversión, o sea, la benevolencia o amor. La invitación, mi querida familia, es este desarrollo que hagamos conscientes de la paciencia, hagámoslo como un acto de amor a nosotros mismos. Nos vamos a hacer el bien. Mientras más espacio tengamos adentro, menos vamos a sufrir. Todo va a caber fácilmente, ¿cierto? Entonces, recordar que Kanti o la práctica de la paciencia es el opuesto a la aversión, o sea, la benevolencia, el amor. Cuando seamos pacientes con otra persona, también es un acto amoroso. No estamos agrediéndola y estamos sobreponiéndonos a la adversidad.
porque mi querida familia, es un hecho. El mundo va a seguir dando vueltas y la adversidad es probable que toque a nuestra puerta de un momento a otro. Como ejemplo, tenemos el año que acaba de pasar y esperemos, todavía no salimos, esperemos prontito todo se acomode. Dicen los maestros, para cerrar, a donde quiera que vayas, con cualquier persona que te encuentres, si tienes paciencia, esta es una virtud como si estuvieras acompañado de un gran ejército. Qué bonito, ¿verdad? Dicen los maestros, tener paciencia es mantener un corazón fresco, un corazón libre de la preocupación, libre de la frustración, con espacio. Y dicen, la paciencia es la marca de un corazón cultivado. La paciencia es la marca de un corazón cultivado. Mi querida familia, el cultivo no sucede por sí mismo. Tomamos las riendas conscientemente de nuestra mente, paramos las quejas que no ayudan en nada y empezamos a templarnos con el sufrimiento exterior. Ya está ahí. Nos templamos, nos fortalecemos. Importantísimo, ubicar en dónde me estoy enganchando y soltar. Practicarlo una y otra vez. La mente va a volver a agarrar y vuelvo. ¿Dónde te agarraste? Suelta, suelta. Le hablamos con cariño. Está acostumbrada a agarrar y apretar. Como un animalito maltratado, así. ¿Lo han visto un animalito cuando tiene desconfianza, cómo se pone y cualquier cosita empieza a ser así? Tranquilo, uno se acerca y al principio es probable que el animalito, el gatito, el perrito, le arañe o lo muerda un poquito. Si uno muestra paciencia y le deja saber que hay espacio, el gatito eventualmente hasta siente así como, ay, híjole, no era necesario, y empieza uno poco a poquito se va acercando. Lo mismo vamos a hacer con nuestra negatividad. Entonces, mi querida familia, hay una frase dos frases con las que quiero cerrar, que es maravillosa, también del Dalai Lama. Hoy fue un festival de su sabiduría. Y la siguiente frase dice así, vean nomás qué maravilla. Comparto la pantalla. Entonces, de esta manera vamos a enfrentar a la adversidad o hasta nuestros enemigos. Dice el maestro, ay, en la práctica de la paciencia, nuestros enemigos son nuestros mejores maestros. Sadhu, sadhu, sadhu. Entonces, mi querida familia, en vez de ver al sufrimiento exterior, a la adversidad, a las vicisitudes de la vida, a las ofensas, etcétera, etcétera, en vez de verlos y tomarlos nuevamente, victimizarnos, ay, otra vez me está haciendo daño la queja, caernos, tirarnos al piso, emberrincharnos, en vez de soltarnos, voltear a la vicisitud, a la ira misma, a la negatividad que tenemos adentro y decirle, maestro, estoy listo para aprender. ¿Quién es? Muéstrese. Déjeme verlo, déjeme conocerlo o conocerla, en dónde me enganché, qué es lo que necesito soltar, cómo puedo reconectarme con mi espacio interior, más allá del ruido del mundo, más allá de la adversidad, la enfermedad, la vejez o la pérdida. Sí, mi querida familia, todo, todo. La vida completa al abrazo. Si mis brazos son muy pequeños, si los brazos de mi sabiduría son pequeños, no la voy a alcanzar a abrazar. Necesitamos acrecentarnos más y recordar que en la práctica de la paciencia, nuestros enemigos son nuestros mejores maestros. Y es probablemente esta frase la que hizo que el Dalai Lama se sobrepusiera a toda esa adversidad y abuso y la haya convertido toda esa energía hasta la fecha en compasión y sabiduría. Mi querida familia, que nuestro desarrollo interior y esta paciencia nos acerque cada vez más al bienestar interior, al espacio y al entendimiento. Deseamos esto para nuestros padres, recordamos a nuestro papá, a nuestra mamá, donde quiera que esté, donde quiera que continúe su camino, si ya no están aquí.
Recordamos a nuestros hermanos, hermanas, hijos, nietos, que pronto, que lo más pronto posible, agarren las riendas de su mente, se den cuenta que nosotros somos responsables en la mayor parte de nuestro sufrimiento y felicidad, y que cultivemos la habilidad para mantenernos abiertos por dentro. Recordamos a nuestros amigos, compañeros de trabajo, a nuestros compatriotas, nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestro país, nuestro continente y todos los seres que nunca vamos a conocer. Que todos gocemos de sabiduría y espacio interior. Mi querida familia, hay trabajo por hacer. Yo tengo mucho trabajo por hacer. Juntos es mejor. Vamos caminando. Las herramientas están ahí. Sila, Samadhi y Paña. Ética básica y controlamos la impaciencia exteriorizada. Meditación y estabilidad, volver a nosotros y soltar. Volver a nuestro balance, previniendo la negatividad mental y cultivando la mayor sabiduría para que un día de estos, esperando no sea muy lejano, todos nosotros logremos sacar la raíz de la aversión, el deseo y la ignorancia. Que todos los seres gocemos de entendimiento. Paso a pasito, seguimos. Es posible. Bien, mi querida familia, cerrando entonces el día de hoy. Tengo otra frase que no sé si les guste, le toman una foto y si quieren mantenerlas a la mano, se las recomiendo. Yo a veces las cargo en el teléfono. Esta también es de Dalai Lama y dice, la práctica de la paciencia nos protege de perder nuestra compostura. Nos permite ejercitar el discernimiento, incluso en medio de situaciones difíciles. Nos da espacio interior y dentro de ese espacio ganamos un grado de autocontrol, el cual nos permite responder a las situaciones de una manera apropiada y compasiva, en lugar de dejarnos llevar por nuestra ira e irritación. La dejo ahí, mi querida familia, para que le tomen una foto. Ya cada uno la exploraremos. Y bueno, la otra, la de en la práctica de la paciencia, nuestros enemigos son nuestros mejores maestros. Esa es muy facilita para memorizarla ahora. Y la próxima vez que nos encontremos con una situación difícil, puede ser una persona, puede ser el clima, puede ser una situación, puede ser la enfermedad, puede ser el dolor, cualquier cosa, no solamente los enemigos que nos haga batallar, para la práctica de la paciencia tenemos una oportunidad dorada. Cambiamos el chip de victimización y queja y vámonos para arriba. Entonces, mi querida familia, tocamos base. ¿Qué pasó el día de hoy? Exploramos a la cualidad de la paciencia viniendo de la bendición de la semana pasada, contemplar la naturaleza tal cual es y por qué la paciencia es necesaria. Recordemos que la enseñanza describe cómo funciona el universo. El universo es grande, profundo, tenemos que explorarlo y va a requerir de tiempo. Los hábitos negativos que ya cargamos, necesitamos paciencia para no enojarnos con ellos, comprenderlos porque necesitamos entenderlos y es probable que dure un tiempo. Llevan décadas, nomás por decirlo barato, llevan décadas solos, entonces seamos pacientes con nosotros mismos. Una y otra vez lo vamos a intentar. Muy a menudo la mente se va a volver a enganchar. Va a llegar un punto donde encontremos dónde soltar y va a ser menos. Va a ir disminuyendo paulatinamente hasta que eventualmente
es raro. Yo les puedo decir mínimo que en el pasado, pregúntenle, aquí hay varias personas de mi familia, me enojaba muchísimo más por cosas mucho más pequeñas. Sigue sucediendo de vez en cuando, pero ya es menos. Pregúntenle aquí, aquí está mi mamá y mis hermanos. Bueno, queridos, entonces se puede, puede haber cambios, paciencia y vale la pena, mi querida familia. Los frutos son muchos y lo que está en juego literalmente es nuestra felicidad. O le invertimos tiempo a madurar y a hacer la paz con el mundo, o seguimos victimizados, sufriendo con las olas de la pandemia y con las olas de la economía y lo que se nos venga de afuera. La decisión, mi querida familia, está en nuestras manos. Yo digo que vale la pena intentar. Poco a poquito, un día avanzamos, un paso cada día que demos, tarde o temprano, hasta los Himalayas llegamos. Escuchar el Dhamma en el tiempo adecuado y tener paciencia con el proceso de aprendizaje y con nosotros mismos es una gran bendición, dijo el Buda. Y bueno, con eso cerramos el día de hoy. Avanti. Sí, don Ángel, bienvenido. A nivel de paciencia, ha comentado que prójimo, muchas veces el prójimo lo puede contemplar como un signo de debilidad. Debilidad. Me ha sugerido esto, que lo mismo sucede cuando uno, pues, a través, por ejemplo, está en el sendero y quiere de alguna manera deshacer nudos, ha tenido un problema con alguien y pide perdón. Se tiene que ser muy valiente para pedir perdón. En cambio, Sí. lo pueden de alguna manera el receptor analizarlo como un signo también de debilidad. Mm. Y yo lo digo porque Mire, me he encontrado yo con eso. sí. Sucede. ¿Y sabe qué? A mí me llegó a pasar en el pasado, don Ángel, y algo que me ayudó muchísimo a conseguir la estabilidad deseada en esa relación. Fíjese que la palabra perdón o disculpa a veces tiene más tendencia a que se recarguen sobre ella. Algo que me ha funcionado mucho en el pasado es responsabilizarme, dejarle saber a la otra persona, me responsabilizo por lo que me toca. Y después de haberse hecho responsable, viene la disculpa. Mire, al final de todos los retiros con los maestros, cuando se hace un retiro de meditación, hay un momento donde todos nos damos el tiempo para disculparnos colectivamente y dice, si fundamentado en mi ignorancia, aversión o deseo, a alguien ofendí con las palabras, con el cuerpo o hasta en el pensamiento, pido una disculpa sincera. Y todos lo hacemos para todos. Entonces, las cuentas salen en cero para todo mundo. Uno le pide disculpas en el grupo a todo, está el maestro enfrente, está uno apuntando hacia el maestro y el maestro mismo lo está haciendo para todos nosotros. Entonces, una cosa bien linda es, me hago responsable entendiendo que las relaciones tienen porcentaje de responsabilidades. Yo digo que 50-50 en todas. Si alguien está relacionándose con otro, es 50-50. Entonces, por lo que me toca, bueno o malo que hayamos vivido, en este caso, si fue negativo, me hago responsable de mi parte. Después, uno, con toda sinceridad, la palabra perdón, híjole, es fuerte para la cultura y muy mal entendida, más que la responsabilidad. Entonces empieza uno con eso, después se va, si por ignorancia, asumo mi ignorancia, ahí entra la humildad. Asumo la ignorancia que tengo, todavía hay ira y aversión y reacciones involuntarias en esta mente que cargo, si fundamentado en eso, ahí también uno se quita, no soy yo, la otra persona no puede culpar a la persona porque uno está diciendo, esa negatividad no nomás la tengo yo, la tenemos todos los seres humanos, me responsabilizo de ella. Entonces, uno dignamente, fíjese cuántas cosas están pasando, dignamente me hago responsable, me disculpo por la ignorancia, aversión y deseo que todavía cargo. Si alguna palabra o movimiento corporal o pensamiento sucedió, ahí ya pide una disculpa. Y entonces, viera don Ángel cómo sí se puede. Otra cosa para meter a la ecuación es recordar que lo que piensen las otras personas no es nuestra responsabilidad. No lo podemos cambiar y tenemos que hacer la paz y ser pacientes. Es probable que la persona siga pensándolo eso. Nos protegemos de la mejor manera y sabemos que necesitamos mucho sentido común para saber qué tanto y con quién se puede ir abriendo el corazón.
Por ejemplo, en espacios donde uno se sienta abierto, fácilmente, oh, pido una disculpa, inmediatamente me hago responsable por mi parte, pero si es una persona difícil, de todos modos, no es defensa ni nada, simplemente es autocuidado. Cuidadito, se abre, se dice, ya si la persona lo acepta, lo valora o no, no es nuestra responsabilidad. A veces duele más la expectativa que teníamos de que lo valorara y lo viera y no se haya cumplido que la cosa. Entonces, hacemos nuestra parte. Si la otra persona quiso también soltarlo, maravilloso. Y si no, seguimos caminando, mi querida familia. La responsabilidad es adentro. Y yo me puse manos a la obra y verbalmente, pues uno por uno, pues les dije, oye, si he tenido problemas con vosotros, hasta de los que sea yo culpable, os pido perdón. Y aquí me tenéis para lo que queréis, ¿no? Puedo decir que la inmensa mayoría de gente los desarmas cuando les dices esto. Están receptivos y se abren, ¿no? Pero el principal problema era que yo tenía un jefe que se tenía él por un macho alfa. Ah, Y este ahí se ni lo complica. comprendió y sigue sin comprenderlo. Ahí se complica un poquito más. El ego, don Ángel, es bravísimo. El ego seca la mente, seca la tierra fértil de la mente. Entonces, cuando la tierra está seca, aunque se le echa el agua de la compasión y la sabiduría, a veces no es suficiente para alcanzarla a moldar. Entonces, paciencia y seguimos, pero se puede con el tiempo, que Pues caiga mira, una esa- chubasco de sabiduría. Mire, don dice, Ángel, el macho alfa que tenemos, que es nuestra responsabilidad, es el que cargamos cada uno de nosotros. También hay hembras alfas. Entonces, cada uno a quitarle lo alfa y que se abra, que se abra. Bien, don Ángel, si alguien más tiene alguna cosita que desea explorar del tema de hoy, adelante. Pregunta, si hay pregunta primero, y si no hay sobre el tema, algo que deseen explorar, hay algunos minutitos todavía. Bienvenidos. Don François. Eh, yo creo que cuando empecé a explorar el tema de la paciencia, fue Ajá, cuando conocí el término de la correcta visión o correcto ajá. entendimiento, de que cada quien es responsable de sus propios actos. Sí. En ese momento uh, dejó de generar toda esa impaciencia que vivimos aquí en México de ver que todo el mundo se sale con la suya, aunque no hagan las cosas como deben de ser correctamente. Sí. Abrazamos todo eso, esté donde esté, y cada uno empezamos a tomar responsabilidad. Pero ¿sabe qué, don François? Eso que trajo ahorita es oro. Entonces, hablando de sadhusa, de verdad, ¿eh? Lo de la visión correcta, eso que comenta, realmente es la clave. Entonces, voy a hablar un poquito para las personas que no han escuchado quizá eso previamente. La visión correcta es la primera práctica del octuple noble sendero. El Buda dio 8 prácticas que tenemos que balancear para la liberación de la mente. La primera es la visión correcta. Y esta visión correcta a la que se refiere el señor François son entender 2 cosas. La ley de causa y efecto, la ley del karma, que literalmente significa acción, y las 4 nobles verdades. Nos vamos a enfocar en la parte que se está refiriendo el señor François, que es el entender que nosotros somos herederos de lo que actuemos. Bueno o malo, la naturaleza, como es causa y efecto, si plantamos semillas de benevolencia con nosotros y con las demás personas nos van a regresar lo que plantamos. Hay una frase que dice el Buda que somos herederos de nuestro karma, nacimos por nuestro karma. Cualquier acción que nosotros hagamos, buena o mala en el momento presente, de eso seremos herederos en el futuro. Entonces, esa paz, don François, que se refiere, gracias por haberlo traído, porque es un elemento maravilloso para generar no solamente paciencia, fíjese que ahí ya es sabiduría y comprensión. Claro que soy paciente porque estamos entendiendo cómo funciona, y eso también nos trae un sentido de responsabilidad personal para decir, caray, ¿qué es lo que estoy plantando yo ahora? Nos responsabilizamos por nuestra parte. Don François, no sabe el gusto que me da el regalo que nos trajo a todos. Gracias por el recordatorio. Samadhi, que es la visión correcta. Gracias, gracias. Sadhu, sadhu, sadhu.
Dice Patty, ¿nos puede dar un ejemplo de cómo actuar a la paciencia ante un enemigo? ¿Cómo ven si hacemos una lluvia de ideas? ¿Qué se nos ocurre colectivamente para tener paciencia con un enemigo? Adelante, enciendan su micrófono, lluvia de ideas. Avanti, avanti, pensamos unos segunditos. Don Ángel, viene. El enemigo está nadando en la ignorancia. Compasión, traer un poquito de compasión. Entonces ya tenemos uno. Sí, don Ángel, sadhu, sadhu, sadhu. Cuando lleguemos que ya sepamos a doña Patti cómo tener paciencia, si ya sabemos que vamos a enfrentar a una persona difícil, prepararnos antes de eso va a ser un regalo para todos. Yo ya sé que voy a enfrentarme a una persona difícil, me preparo, recuerdo, traigo sabiduría y ya llego al incendio con traje de asbesto puesto, que no nos quememos inmediatamente por el beneficio común e intentar comunicarnos directo. ¿Quién más? Don Ángel, gracias. ¿Qué más se nos ocurre, queridos? Ahorita va a salir mucho, van a ver cómo, con la sabiduría colectiva. Viene Ross y después François. Don François. Más compasivo, si él o ella me trata mal, yo ser compasiva y amorosa. Sí, entender que si hacemos daño al otro es porque por dentro si quemamos al otro es porque por dentro nos estamos quemando. Sadhu, sadhu, sadhu. Ser compasivos. Gracias, Ross. Don François, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Entender que nada es personal, no es un ataque hacia ti directamente, es su realidad de su mente. Y la de nosotros, objetividad, en pocas palabras. La naturaleza está en curso, la impaciencia existe y no es la persona o yo, es la naturaleza sucediendo y va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Sadhu, sadhu, sadhu. Muy buena, don François, avanti. Muy acorde a, porque es la forma que él ve la vida y él piensa que está haciendo lo correcto para su felicidad, independientemente de lo que esté generando el sufrimiento hacia los demás. Entonces, diríamos, ¿cómo practicar la paciencia con el enemigo? Poniéndonos en sus zapatos, intentando abrirnos para ver la perspectiva, por qué está diciendo esto y veremos que encontraremos muchas soluciones. Aquí tiene otra, doña Patti, gracias por la iniciación que dio, mire cuánta sabiduría está saliendo. Nora, don Ángel levantó la mano y después Nora, avanti. Como dijo el filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias. Entonces, si las vivencias de aquella persona nosotros las hubiéramos tenido idénticas, reaccionaríamos como aquella persona. Muy probablemente, exactamente. Nunca sabemos qué tanto está sufriendo la persona. Y una vez me tocó, una persona me trató mal y yo me puse ña, 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 para después darme cuenta que estaba teniendo un malestar estomacal bastante grave en el momento que tuvimos contacto. Entonces se da uno cuenta, híjole, mano, yo ya estaba pensando mil cosas y me di cuenta que de hecho, la manera en la que reaccionó con la enfermedad que estaba cargando en ese momento, el malestar y dolor físico, yo hasta después lo consideré que fue barato. Entonces, mi querida familia, sí, ver la perspectiva del otro. Nora, adelante, mi hermanita. Sadhu, 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 don Ángel. Miren nomás cuánta cosa bella. Piénsenle más, tenemos unos minutitos. Cuando estamos en una situación difícil, también podemos darnos cuenta de que en ese momento hay sufrimiento y el mundo ya no necesita que le pongamos más, sino que pongamos mayor esfuerzo para cultivar la paciencia o otras virtudes. Claro, sadhu, y por el bien común, pues digo, por el bien común y más por el personal, mantener nuestra mente fresca y centrada. Sadhu, 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 Nora. ¿Alguien más por ahí que desee? Yo sé que hay muchísima sabiduría y experiencias previas de todos nosotros. Sí, Patti. Adelante, sí. Patti. Adelante. Cuando hay ese temblor, que ya surgió ese temblor, ¿cómo controlarlo? Yo lo he hecho con respiración, pero a veces me gana. Mire, la respiración ayuda, pero ¿sabe qué, Patti? La sabiduría es más poderosa que la atención plena. Entonces, recordar que una sensación es solamente una sensación y empezarnos a inspirar. Yo puedo, a ver, puedo vivir con ella, no reaccionar inmediatamente y cerrar, sino sensación es solamente sensación. Recuérdese esa palabra. Es solamente una sensación y va a cambiar. Vuelve uno a la respiración y soltar. Una pregunta que a mí me gusta muchísimo hacer, y ya la he dicho varias veces, es
¿Dónde la mente se está enganchando? ¿En dónde me enganché? Identificar ese puntito y empezar a decirle a la mente, suelta, 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 suelta. A ver, mira, no pasa nada. Ya soltaste. Una y otra vez es entrenamiento y entrenamiento, Pati. Cuando se siente esa sensación de agarre en el cuerpo, esa sensación, recordemos, no es una reacción física, es una reacción mental que se está reflejando en el cuerpo. Tenemos que encontrar la raíz. ¿Estamos claros por ahí, Pati? Sí, gracias. Investíguele, Pati. Mire, aligérese. Una de las cosas, ¿sabe que va a ayudar muchísimo para todos? Mi querida familia, perdón para todos, pero no somos tan importantes. Nadie de nosotros somos tan importantes, de verdad. Somos uno más de 7 billones, ahí vamos caminando, que el ego no se nos agarre porque cuando me tomo tan en serio, que eso me hace batallar un montón. Aligerémonos, una sensación más, una experiencia más. ¿Qué puedo aprender? Atentos y para adelante. ¿Cómo ve, Pati? Sí, gracias. Bien, don Ángel y después don François y cerramos, queridos. Me sugiere también, y creo que va bastante por ahí también, que tengo por aquí una poesía de una poetisa mexicana que dice, no llenes de flores los panteones, llena de amor los corazones. En vida, hermano, en vida. Eso, don Ángel. En esto estamos y va a seguir fluyendo, bueno y malo. Vamos para adelante. Gracias, don Ángel. Y don François, levantó la mano, ¿verdad? Con usted cerramos el día de hoy. La sabiduría colectiva, una maravilla, queridos, estar juntos. Bien. Un ejercicio que acostumbro a hacer cuando estoy esperando algo es, recuerdo que todo surge y cesa, pero para que surja tienen que darse todas las circunstancias y todas las condiciones necesarias. Sí. Entonces, ahí me tranquilizo un poco. Mantener la mente con una unidad de sabiduría. Una de las 3 características de la naturaleza, vaya, una grande, Anicca, todo esto también pasará. Esto también pasará, bueno y malo. Mantenemos nuestra mente balanceada. Alguien más, por último, que no se quede nadie. Todo mundo bene, todo mundo bien. Querida familia, es de verdad para mí, una celebración que estemos juntos y compartiendo nuestra experiencia, nuestra sabiduría común y bajo el marco de todas las herramientas que dejan los maestros. Les agradezco que estemos aquí. Muchas gracias. Nos enfocamos nuevamente en nuestro cuerpo un momentito para cerrar. Sentimos nuestras sensaciones corporales. Atención dentro y fuera. Y recordamos a nuestros padres y maestros que esta inspiración y ganas de investigarnos y madurar sea contagiosa para nosotros, nuestros hermanos, nuestros hijos, familia, de una manera gentil y sin forzar nada, nuestros amigos, vecinos. Ojalá podamos convertirnos en ese cultivo y que las personas al vernos pregunten y saberles decir qué estamos aplicando y nos está funcionando. Nuestros compañeros de trabajo, nuestra sociedad, las personas que conocemos y que no conocemos, que todos los seres gocemos de salud, seguridad, bienestar y sobre todo entendimiento. Que estemos en paz con la naturaleza del mundo. Así es. Volvemos al punto interior donde hay mucho espacio, que todos reconectemos con ello diariamente, varias veces al día y de preferencia mantenernos ahí y nos daremos cuenta que todo el barullo del mundo puede quedarse solamente en una esquinita. Ahí va a seguir. Pero recordemos que nosotros somos más grandes. Una cucharada de sal en un vaso de agua hace el agua intomable. La misma cucharada en el mar de nuestra mente es totalmente imperceptible. Que todos los seres, los niños, los jóvenes adultos, mamás, papás, gocemos de bienestar y todas las bendiciones. Sabitiyo biwayantu sokorogo vinyasatu matebawat wantarayo sukhi dikayuko bawang
Abhivadana silisa nichambuta pachayino. Chataro dhamma vadanti ayuvano sukhambalam. Bhavatu sabha mangalam rakantu sabha devatam. Sabha buddhanu dhammanu sanganu bhavenam. Sabha sukhi bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Que todas las calamidades nos eviten a todos nosotros y a todos los seres, que perezca el pesar y la enfermedad, que no haya peligros para nadie de nosotros ni nuestras familias y que tengamos felicidad y larga vida. Para aquellos que tienen el hábito de reverenciar lo noble, 4 cosas aumentan: la duración de la vida, la complexión corporal, la felicidad y la fortaleza. Bhavatu Sabha Mangalam. Que haya para todos nosotros todas las bendiciones y que los devas nos protejan. Por el poder de todos los Budas, el Dhamma y la Sangha, la orden monástica que cuida de esa sabiduría, que siempre haya seguridad y felicidad para todos nosotros. Mi querida familia, continuamos conectados con ese espacio y ese silencio interior. La aventura continúa. Ojalá todos tomemos las mejores decisiones. Buenas noches. Y seguimos caminando, queridos. Abrazotes. La aventura, ahí vamos, ahí vamos. Bye, bye. Que estén muy bien todos. Buenas noches. Bye, bye todos. Aquí los veo. Gracias, venerable. Un fraternal abrazo para todos. Bye, bye, queridos. Gracias, buen día. Buen día, gracias. Buenas noches. Que estén muy bien.